Bueno, ahí estamos. Bueno, ahora sí. Entonces, hoy prosiguiendo un poco con lo que fue la clase que arrancamos, la clase pasada, vamos a seguir adelante con lo que nos quedó de la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada terminamos charlando lo que era irrigación de estómago? Entonces hoy nos tocaría ya empezar a trabajar lo que es intestino delgado. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿Ven lo que dice ahí intestino delgado? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, Ok, profe. sí se buenísimo. ve. Buenísimo, vamos para adelante entonces. Bueno, entonces la idea de hoy es poder charlar de intestino delgado en primera instancia. Podemos hablar un poco de intestino grueso. Y acá estamos en la presencia, nosotros habíamos llegado el otro día hasta hablar, hasta el píloro. El píloro es ese orificio que me permite conectar el estómago con la primera porción del tubo digestivo delgado, que es el duodeno. Eh, Obviamente que el intestino delgado, que decíamos que está formado por dos segmentos, por un lado vamos a hablar del duodeno y una segunda porción que es lo que conocemos con el nombre de yeyuno ilion, y este intestino delgado va a terminar desembocando a nivel de lo que es el colon ascendente por encima del ciego, en lo que conocemos con el nombre de válvula ileocecal, es decir, el intestino delgado termina volcando su contenido por encima del ciego, que es la primera porción que va a formar el intestino grueso. Cuando hablamos de intestino delgado, recuerden por favor que vamos a hablar de dos porciones, por un lado el duodeno y por otro lado el yeyuno ilion. Entre duodeno y yeyuno ilion, anatómicamente hablando, no existe una división precisa. ¿Estamos? Hablamos que la división podría estar a nivel de lo que se conoce con el nombre de ángulo duodeno-yeyunal. ¿Estamos? Esa podría ser considerada, ese ángulo podría ser considerada la separación entre lo que es estas dos porciones del tubo digestivo delgado. ¿Por qué es tan importante o por qué nosotros la consideramos tan importante? Piensen ustedes que el intestino delgado, van a ver que cuando están ahora promediando la UP4, van a empezar con la UP5, van a empezar a charlar de lo que es el proceso de la absorción. Bien, todo lo que es la absorción de nutrientes, y cuando hablo de nutrientes es tanto macro como micronutrientes, van a ver ustedes que esto tiene lugar a nivel del intestino delgado. El intestino delgado es el lugar fundamental donde se produce la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, es muy importante el conocimiento no solo de la anatomía, sino también que es muy importante el conocimiento de la histología y la fisiología de esta porción del tubo digestivo. Bueno, vamos entonces a charlar un poquito de esta primera porción de intestino delgado, que es la que conocemos con el nombre de duodeno. Entonces, ¿de dónde a dónde se extiende el duodeno? El duodeno se extiende desde el píloro. Si ustedes miran en este dibujo, acá tenemos este estrechamiento que vemos acá. Este es un pedacito de estómago. Este estrechamiento que ustedes pueden ver a esta altura, ahí se los voy a marcar más claramente con el puntero. Este estrechamiento que vemos acá corresponde al orificio pilórico, es decir, la comunicación entre el estómago con la primera porción del duodeno. Cuando hablamos del duodeno, van a ver que decíamos que iba desde el píloro hasta este ángulo que se forma acá, que está formado por la cuarta porción del duodeno y su continuación con el yeyuno, formando lo que es el ángulo duodeno-yeyunal. Este ángulo es el que estaría de alguna manera marcando el límite entre el duodeno y el yeyuno. ¿Cómo lo podemos presentar al duodeno? El duodeno se caracteriza por tener la forma de una C. Miren acá, entre las cuatro porciones que lo forman, van a determinar esta estructura en forma de C abierta hacia la izquierda. Esta C está abierta hacia la izquierda. Y van a ustedes a ver que se le describen cuatro porciones.
una primera porción, que es lo que conocemos con el nombre de bulbo duodenal, que es una porción que va de izquierda a derecha, pasa a nivel de la primera vértebra lumbar, cruza por delante la primera vértebra lumbar. Una segunda porción que es descendente, que va desde la primera hasta la cuarta lumbar. Una tercera porción nuevamente horizontal que cruza por delante de la cuarta lumbar, y una porción que es la última, la cuarta, que vuelve a ser ascendente. Entre esas 4 porciones van a formar esta estructura en forma de C, abierta hacia la izquierda, y en ese marco que forman las 4 porciones del duodeno van a ver ustedes que se encuentra ubicada la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas queda engarzada, queda metida dentro de estas 4 porciones del duodeno. Es tan íntima la relación que se establece entre el duodeno y el páncreas, que van a ver que después vamos a hablar de una entidad anatómica que recibe el nombre de simbiosis duodeno-pancreática. Simbiosis duodeno-pancreática. Está la unidad que se establece entre estos dos órganos, que hablamos de una verdadera simbiosis, de una verdadera unión, no solamente anatómica, sino que es una unión anatómica, fisiológica, clínica, quirúrgica. Es decir, fíjense cuántas relaciones importantes se establecen entre el páncreas por un lado y el duodeno por el otro. ¿Hasta acá se entendió? Perfecto. Vamos, sigamos adelante. Entonces, fíjense lo que yo les contaba recién. Hacia arriba, acá están viendo el hígado. Esto que ven acá es hígado. Acá ven parte del colon. Hemos sacado los órganos que están por delante. El estómago ya no está. Fíjense que acá tenemos una porción del estómago. Acá está el esófago. Esto sería parte del fondo gástrico. Hemos sacado todo en la zona del cuerpo, el antro gástrico. Y acá podemos ver las distintas porciones. Primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Y fíjense lo que yo les decía recién, cómo entre estas 4 porciones del duodeno termina ubicando esta estructura en forma de martillo que ven acá, que es el páncreas. Esta es la cabeza del páncreas. Esta zona más acortada corresponde al cuello, y fíjense acá cómo vemos el cuerpo y la cola del páncreas. Miren en este gráfico de este otro lado. Acá vemos esófago, fondo gástrico, cuerpo, antro, y acá vemos píloro. Como el píloro, ese orificio, permite la conexión de la región antral del estómago con el duodeno, a través del orificio pilórico, primera porción, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Y fíjense cómo entre estas 4 porciones del duodeno vemos ahí la cabeza del páncreas, que luego queda ubicada por detrás del estómago, cruza por detrás del estómago, y aquí se va a relacionar, que ustedes lo ven ahí, como la cola del páncreas se relaciona ahí con el bazo, con B larga y Z, unidos por un epiplón, que es el epiplón pancreático esplénico. Vamos a mirar un poco las relaciones. Acá van a ver que se establecen una serie interesante de relaciones. Fíjense que yo puedo ver, acá estamos viendo, esto es colon transverso, esto que tengo acá es, esto que ven acá es colon, esto que ven acá es el ángulo hepático. Acá nos falta el hígado, lo hemos tenido que sacar al hígado. Acá tenemos parte del estómago, acá está el vaso, y acá nos falta el colon transverso. ¿Lo ven que acá no está el colon transverso? Ven que acá falta el colon transverso. Hemos sacado el colon transverso, y lo que puedo ver en esta zona, que fíjense ustedes que no está cubierta por peritoneo, es el mesocolon transverso, la inserción del mesocolon transverso a nivel de la zona posterior. Como el mesocolon transverso queda por acá atrás. ¿Lo ven ahí? El colon transverso quedaría acá, el estómago vendría acá, es decir, que el estómago queda en relación, la curvatura mayor del estómago se relaciona con el colon
transverso a través del epiplón gastro, a través de este epiplón importante que es el que llamamos gastrocólico o epiplón mayor. Pero este que ven acá es la raíz del mesocolon transverso, esta porción de peritoneo que se encarga de unir el colon transverso a la pared abdominal posterior. Y si miran acá ven que hay otra zona que no está cubierta de peritoneo. Esta es la raíz del mesenterio, que es el meso que une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Ahora, no se preocupen porque nosotros vamos a tener la última clase que vamos a dar de este tema, tiene que ver con peritoneo. Así que en peritoneo vamos a retomar este tema. ¿Hasta acá se entendió? Perfecto, profe. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de las relaciones que va a tener el duodeno. Fíjense que en el duodeno la cosa que vamos a tener en cuenta, es las estructuras con las que toma importante relación. Y vamos a tener en cuenta que hay por delante, que hay por detrás, que hay por dentro y que hay por fuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Bien, vamos a pensar entonces en la primera porción del duodeno. Fíjense que la primera porción del duodeno se va a relacionar con, fundamentalmente, miren las relaciones que establece. Primera porción, la porción horizontal que está acá. Hacia adelante se va a relacionar con el hígado, con la vesícula biliar y la vía biliar. La primera porción del duodeno se va a relacionar entonces con hígado, fundamentalmente el lóbulo cuadrado del hígado, vesícula biliar y vía biliar. Por dentro se va a relacionar con la cabeza del páncreas, por dentro con la cabeza del páncreas. Y si miramos la diapo anterior, hacia afuera se relaciona con la cápsula suprarrenal y el riñón. ¿Estamos de acuerdo? Con la primera porción. Bien, vamos a mirar acá algunos elementos que nos van a servir para entender algunas cosas. Miren acá. Esto que tengo acá, que estoy marcando, corresponde al orificio, al conducto aórtico del diafragma. Y la que está pasando por ahí es la aorta. Fíjense, acá puedo ver la primera rama que da la aorta en su nacimiento. Esa primera rama que me da la aorta en su nacimiento corresponde a las que llamamos, estas ramitas que están acá, corresponden a lo que son las arterias diafragmáticas. Recording has stopped. Inferiores. Estas ramitas que ustedes ven ahí son las diafragmáticas inferiores. ¿A dónde van? Buscan la cara inferior del diafragma. La segunda rama que va a dar acá, ¿la ven ahí? Este tronco que están haciendo por debajo de es el tronco celíaco. Y ese tronco celíaco va a dar una arteria que va al hígado, que es la arteria hepática, una arteria que va hacia el vaso, que es la arteria esplénica. Fíjense que fue al vaso, que está aquí. Y esta arteria, que miren que se va hacia arriba, recorre lo que es la curvatura menor del estómago y es la que conocemos con el nombre de coronaria estomáquica. Esa es la coronaria estomáquica. Estamos que se va a encargar de irrigar la curvatura menor del estómago. Fíjense lo que una compañera me preguntaba, ¿qué distancia hay entre los distintos elementos? Fíjense que están pegados, están uno sobre otro, hacen un sándwich. Acá esto es vía biliar, esto es arteria hepática y esto es vena. ¿Qué vena? Vena porta. Entonces, si yo miro en un dibujito, digo, a ver, en el hilio hepático, ¿cómo están ubicados los elementos? Primero, la vía biliar.
Después de la vía biliar viene la arteria hepática. Y por último, atrás de todo, la vena porta. De adelante hacia atrás, los elementos están ordenados de esa manera. A ver, si lo quieren ver de otra manera. Este elemento que sería el más posterior, este que está acá, es la vena porta. Por delante de la vena porta, aquí está la arteria hepática. Y el elemento que va a estar por arriba de todo esto es la vía biliar. Pero fíjense que no hay distancia entre un elemento y el otro. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Primera, ¿Cómo se llama ese conjunto de elementos, profe? estos elementos que están acá son los elementos que ubicamos en el hilio hepático. El hilio, ¿qué es el hilio de un órgano? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué entienden por hilio? ¿Qué es el hilio? ¿No es el orificio por donde entran los vehículos? Muy bien, entonces, fíjate, esto acá acá que estamos viendo, este orificio que está acá, es el hilio hepático. Este orificio que está acá es el hilio esplénico. Entonces, los elementos del hilio hepático son de adelante hacia atrás la vía biliar, la arteria hepática, la vena porta. Hilio es el lugar por donde entra el pedículo básculo nervioso a un órgano. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Profe, Dime. estas arterias que usted está nombrando son ramificaciones de la aorta abdominal. Claro, cuando nosotros miramos, mirá este dibujo que hago acá. Suponete que esa es la aorta. Acá está el diafragma, ¿no es cierto? Este es el orificio aórtico, esto es diafragma. Cuando la aorta atraviesa el diafragma, la primera arteria que da acá, que van a ir hacia arriba, la primera es las diafragmáticas inferiores. Profe, no se ve. ¿Qué no ven? Está tu imagen ahí sobre el dibujo que está haciendo. No, el dibujo no sé, ¿qué está la imagen? ¿Qué es lo que no pueden ver? Perdón. Está Te tu veo imagen, a vos profe. delante del dibujo que estás haciendo. Está su imagen. Tiene que apagar la cámara. Paren, perdón, no entendía qué me decían. A ver. Esperen, ¿eh? Esperen. Esperen que encuentre. Pero yo tengo apagada la cámara. Ahí está apagada. Esperen. A ver. Comparto pantalla. Compartir. A ver ahora qué pasó. ¿Sigo estando yo al medio? No, ahora está bien. Ah, bueno, Está viendo el entonces, Perfecto. perdón. Entonces, dijimos, rebobino. La pluma. Rebobino, entonces. Esto que habíamos dibujado acá es la aorta, ¿no es cierto? El diafragma acá arriba. La primera ramita que va a dar, esta que va acá, que va al diafragma, son las arterias diafragmáticas inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Por debajo de las arterias diafragmáticas inferiores viene el tronco celíaco. El tronco celíaco dijimos que daba una rama derecha, la arteria hepática. Una rama izquierda, la arteria esplénica, la que va al vaso. Y una que hace este arquito, que es la coronaria estomáquica. Por debajo, mirá, acá, esta es el tronco celíaco. Acá, la que está por debajo del tronco celíaco, acá abajo, es la arteria mesentérica superior, que es la que después vamos a ver que irriga intestino. ¿Se entendió? Todas son ramas, quedan más ramas para hablar, son todos ramas ¿de quién? De la aorta abdominal. Todas ramas de la aorta abdominal. Son las ramas que está dando la aorta después del diafragma. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más de esto? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos Bueno, perfectos. sigamos. Entonces, primera porción del duodeno. Vamos a la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno es vertical. Estamos aquí en la segunda porción del duodeno.
La segunda porción del duodeno también se va a relacionar la cara anterior con el hígado, con la vesícula biliar. La cara interna de la segunda porción del duodeno se va a relacionar fundamentalmente con el páncreas, se va a relacionar con la vía biliar. Y la cara posterior, voy a ir un poquito para atrás, fíjense que la cara posterior de la segunda porción del duodeno, que es esta, se va a relacionar en esta instancia con el riñón derecho y la cápsula suprarrenal derecha. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, por delante fundamentalmente se va a relacionar con el estómago a través de la transcavidad de los epiplones. Yo quiero hacer una salvedad acá. En la cara interna, esto que están viendo acá es segunda porción del duodeno. En la cara interna de la segunda porción del duodeno vamos a tener lo que es la desembocadura de la vía biliar. Vamos a ver que en la segunda porción del duodeno, en la cara interna, vamos a tener dos orificios donde va a desembocar lo que es, por un lado, la vía biliar junto con los conductos pancreáticos. Entonces, vamos a tratar de hacer viendo esto lentamente. Entonces, segunda porción del duodeno, cara interna, yo voy a tener dos orificios. Esos orificios que yo voy a ver, que acá lo tengo dibujado a uno, son dos orificios. Vamos a hacerlo acá. Supónganse que esta es la segunda porción del duodeno. Yo voy a tener dos orificios, uno acá y uno acá. Esos orificios se llaman carúnculas. Esos orificios que encuentro en la segunda porción del duodeno se llaman carúnculas. Se llaman carúncula menor y carúncula mayor. ¿Estamos de acuerdo? Esta que vemos acá, esta es la carúncula mayor. Por arriba, supónganse por acá, voy a encontrar la carúncula menor. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, encuentro dos orificios. Y esos orificios se denominan carúnculas. En la carúncula mayor, que es la que estamos viendo acá, van a desembocar dos conductos. Uno, que es este que ven aquí, miren, este conducto que ven aquí, que se llama colédoco, que es este mismo conducto que ven acá. Ese conducto que llamo colédoco forma parte de este conjunto que se llama vía biliar. Ahora vamos a charlar de eso. Y ese colédoco, que es el primero que vamos a poner acá, es acompañado por este conducto, que es el conducto principal del páncreas, que se llama conducto de Wirsung. Entonces, en la carúncula mayor, ¿quién desemboca? Colédoco más Wirsung. El colédoco forma parte de la vía biliar y el Wirsung es uno de los conductos del páncreas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, señor. Miren que es pregunta de examen esto, ¿eh? Sí. En la carúncula menor, que estaría por arriba, desemboca un solo conducto y se llama Santorini. Recuerden que estos dos conductos, Wirsung y Santorini, son los conductos del páncreas. A ver, si yo dibujo el páncreas acá, van a ver que hay un conducto que recorre el páncreas de cabeza a cola. Y ese conducto es el que llamo Wirsung. Y un conducto más cortito o accesorio que se llama Santorini. Esos son los dos conductos del páncreas. Repito entonces. En la cara interna de la segunda porción del duodeno encontramos dos orificios. Esos orificios se llaman carúnculas.
en el cual desemboca en la carúncula mayor, que es la que está por debajo, desemboca el colédoco, que es parte de la vía biliar, junto con el conducto de Wirsung, que es el conducto principal de páncreas. Esos dos terminan juntos. Miren, acá ven que terminan juntitos. Miren acá qué lindo que se ve. Colédoco y Wirsung. Fíjense que los dos se juntan y terminan en la cara interna de la segunda porción del duodeno en un único conducto. ¿Hasta ahí se entendió? Bien, y en la carúncula menor que está por arriba, desemboca solamente el conducto de Santorini, que sería el conducto accesorio del páncreas. Si yo quiero pensar en la vía biliar, ¿de dónde nacerá la vía biliar? Del hígado, ¿no es cierto? Esta vía biliar, imagínense que acá está el hilio hepático. Entonces, la vía biliar, anatómicamente hablando, está formado por el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que acá se juntan y forman el hepático común. Esto que ven acá, esta dilatación, es la vesícula biliar. La vesícula biliar termina acá en un cuello y este conducto, que se llama conducto cístico, es el que une la vesícula al hepático común. Una vez que el cístico, desemboca en el hepático común, acá ya empiezo a hablar de este conducto que resulta del hepático común y del cístico, se llama colédoco, hasta que este desemboca junto al conducto de Wirsung en la carúncula mayor. A ver si se entendió. ¿Todos lograron entender eso? ¿Lo puede repetir? ¿Qué cosa? La formación del conducto colédoco. El colédoco entonces se forma por la unión del conducto cístico y del hepático común. La unión de esos dos conductos determina el colédoco hasta la desembocadura junto con el conducto de Wirsung en la segunda porción del duodeno. Gracias. Bien. Entonces, si yo digo carúncula, ¿qué es la carúncula? La desembocadura de los conductos. Es un orificio donde desembocan los conductos. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar muchas veces que hablamos de carúncula, hablamos de ampolla de váter, perdón, es con B corta, no B larga, y hablamos de esfínter de Oddi. Estas tres cosas son cosas diferentes. Y quiero que quede claro, porque si no después no entendemos de qué hablamos. Cuando hablo de carúncula, hablo del orificio que se forma en la pared que permite el ingreso de los conductos. Cuando hablo de la ampolla de váter, la ampolla de váter es un repliegue que hace la mucosa sobre los conductos. Ven que le forma un repliegue que forma lo que llamamos la ampolla de váter. Y el esfínter de Oddi, acá lo vemos perfecto. Esto es el esfínter de Oddi. ¿Qué es el esfínter de Oddi? Fibras musculares circulares que rodean la desembocadura del conducto, regulando el pasaje de contenido del colédoco y del Wirsung. Eso es un esfínter. Fibras circulares de músculo liso alrededor de los conductos que desembocan en la carúncula mayor. O sea que, profesor, sería un... ay, no, se me fue. ¿Cómo es? El que regula toda la entrada del conducto y el del Wilson. El esfínter de Oddi lo que hace es, al contraerse y al relajarse, abre y cierra la abertura de los conductos de la carúncula mayor. Eso es lo que hace. Regula el paso
de lo que sería las secreciones que vienen del colédoco y del Wirsung. Eso quería explicarme. Profe, ¿puede ser que el esfínter de Oddi sea de un solo conducto y este se lo comparte al otro? ¿Cómo? Porque una vez un profe había dicho que el esfínter de Oddi era de un solo conducto, del de Wirsung, pero se lo compartía al colédoco. Mira, si uno viera la variabilidad anatómica de cómo desembocan Wirsung y colédoco en la segunda porción del duodeno es enorme. Mirá, esta que estamos dibujando acá, que está dibujado acá, es una manera, es decir, los dos conductos terminan en una única desembocadura. Hay veces que vos ves que desembocan los dos por dos conductos separados. Otras veces vos ves que el Wirsung desemboca en el coledo y el colédoco en la carúncula. Hay 1.000.000 de maneras diferentes de desembocadura. Lo importante es recordar que el esfínter de Oddi es músculo circular, músculo liso de fibras circulares que rodea los conductos. ¿Está? Eso es lo importante. Okay, No confundir carúncula con esfínter, porque son cosas totalmente diferentes una de la otra. Profe, Sí. profe, ¿Me escucho? la ampolla de Blatter sería la ampolla hepatopancreática o Sí, o ampolla son- hepato, también se llama ampolla hepatopancreática, también se lo llama papila. sí. ¿Y la carúncula menor va a tener también un esfínter o no? No, la carúncula menor solamente está el orificio de la carúncula menor y Sí. no está equipado de un sistema esfinteriano. Ujú, gracias. Bueno, más o menos hasta acá estamos. Sí. No se preocupen porque cuando veamos hígado vamos a volver a estudiar la vía biliar. Yo lo único que quiero que se acuerden de la vía biliar ahora, cómo está formada. Hepático derecho, esto es vía biliar extrahepática. Estamos hablando acá de qué vía biliar. Estamos hablando de la vía biliar extrahepática, es decir, una vez que abandona el hilo hepático. Entonces, ¿cómo está formado? Hepático derecho, hepático izquierdo, se unen, forman el hepático común. Después tengo la vesícula biliar con el conducto cístico. Al desembocar el cístico en el hepático común, tenemos el colédoco hasta la desembocadura en la segunda porción del duodeno. ¿Estamos hasta ahí, chiquitos? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos ahora a hablar de lo que sería la tercera porción del duodeno. Fíjense que decíamos que esta es nuestra segunda porción del duodeno. Miren qué bien que se ve la relación con el riñón derecho, con la cápsula suprarrenal. Y fíjense la cara posterior, cómo se va a relacionar con los grandes vasos. La vena cava, la aorta abdominal. Miren acá, volvemos a ver el tronco celíaco con su arteria hepática, con su arteria esplénica y la coronaria estomáquica que va ahí. La tercera porción del duodeno, fíjense que vuelve a ser horizontal. Va de derecha a izquierda. Cruza por delante de la cuarta vértebra lumbar aproximadamente. En esta porción, fíjense que la tercera porción del duodeno, la cara posterior, ¿con quién se relaciona fundamentalmente? Con vena cava y vena aorta. ¿Están escuchando lo que dije? Sí, profesor. Entonces, Sí. corríjanme, Sí. se relaciona con vena cava y arteria aorta. Bien, por detrás, hacia arriba, se relaciona con la cabeza del páncreas. Y fíjense acá la cara anterior con quién se relaciona. Fíjense este dibujo, esto es un corte sagital. Acá tenemos un corte sagital. Esto que veo acá es la aorta abdominal, ¿sí? Y fíjense que esta es la tercera porción del duodeno, la que cruza en forma horizontal. Acá tengo páncreas. Acá tengo el páncreas, es decir, este corte está hecho acá. Y fíjense cómo
por delante de la tercera porción del duodeno se relaciona con estos vasos que tengo acá. Miren, estos vasos que pasan por delante de la tercera porción del duodeno corresponden a lo que llamamos vasos mesentéricos superiores. Fíjense cómo esta arteria que está acá, este es el tronco celíaco. Esta arteria que va acá es la mesentérica superior. Esto sigue siendo aorta abdominal. Esta es la mesentérica inferior. Y cómo la arteria mesentérica superior pasa por delante de la tercera porción del duodeno. Miren, acá la ven. Formando, y fíjense que acá, ¿qué me queda acá adentro? Acá me queda la tercera porción del duodeno. Esto es parte de esta porcioncita que está acá, del páncreas, que es el gancho del páncreas, y esta vena que está acá, que es la vena renal izquierda. Esta estructura que se forma entre la aorta y la mesentérica superior que está acá, se llama compás aorto mesentérico. ¿Entienden eso? Este ángulo que se forma acá entre la mesentérica superior por delante, la aorta abdominal por detrás, que me contiene a la tercera porción del duodeno, parte del gancho del páncreas y la vena renal izquierda, se llama compás aorto mesentérico. Compás aorto mesentérico. Fíjense ustedes, chicos, que acá tienen, miren, riñón derecho, riñón izquierdo acá, y la vena renal va pasando acá atrás, por detrás de la vena mesentérica que está ahí, y por detrás de la arteria mesentérica, y busca el riñón izquierdo. Acá está la vena. Fíjense que dentro de ese compás aortomesentérico me queda la tercera porción del duodeno y la vena renal izquierda. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Todos entendieron eso? Sí. Lo dibujo Sí. de otra manera para repasarlo, ¿les parece? Sí, Vamos a profe. dibujarlo de otra manera. Entonces, lo dibujo acá. ¿Qué tengo acá? La aorta. De la aorta, ¿quién nacía? A ver, la primera ramita que iba a nacer abajo del diafragma acá, decíamos que eran las arterias diafragmáticas que se iban a irrigar al diafragma. Después venía el tronco celíaco, las diafragmáticas, el tronco celíaco. Y después viene esta arteria que va a ir a irrigar intestino delgado e intestino grueso, que es la mesentérica superior. Entre la mesentérica superior y la aorta, acá, se forma este ángulo. ¿Lo ven acá? Ese ángulo es el que llamamos compás aorto mesentérico. Dentro de ese ángulo, ¿qué encuentro? ¿Qué voy a encontrar de ese adentro de ese ángulo? Adentro de ese ángulo voy a encontrar la tercera porción del duodeno, que me queda acá. Ahí está la tercera porción del duodeno. Y hacia atrás encuentro una vena, que es la vena renal izquierda. ¿Por qué? Porque es la vena que lleva la sangre del riñón izquierdo, tiene que cruzar la línea media para ir a terminar ¿dónde? En la vena cava, ¿ven? Y cuando pasa, por eso la vena renal izquierda es más larga que la derecha, ¿ven que la derecha es cortita? Miren la izquierda qué larga que es, porque tiene que ir cruzar toda la línea media para llegar a la vena cava que le queda del otro lado. La derecha es cortita porque va derecha a la vena cava. Cuando la vena renal va de izquierda a derecha buscando la cava, pasa por acá, por el compás aorto mesentérico. ¿Por qué es importante esto? ¿A alguien se le ocurre por qué es importante? Imagínense
que algo aumenta de tamaño y empuja la vena mesentérica hacia la aorta. ¿Qué le pasa al compás? Se cierra. Muy bien, se cierra. Y si yo cierro el compás, ¿a quién comprimo? A la vena renal izquierda. A la vena renal izquierda. Y eso me va a generar un proceso patológico en el riñón, que se llama hipertensión venorrenal. Estamos, por ejemplo, un tumor de páncreas. Miren dónde está el páncreas. Un gran tumor de páncreas que se apoya sobre la mesentérica, me cierra el compás y me comprime la vena renal izquierda. ¿Se entiende por qué es importante? Entonces, esa es una relación muy importante que toma la tercera porción del páncreas con la aorta que queda por detrás y la mesentérica superior que queda por delante. Y entre ambos, la tercera porción del duodeno, la vena renal izquierda y parte del gancho pancreático. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido algo de esto? Profe, yo tengo una consulta. Dale. ¿Es lo mismo decir compás que pinza aórtica Sí, mesentérica? sí, por supuesto. Sí. Cualquiera de las dos está perfecta, hija. Es muy buena la acotación que me haces. Eso se llama compás. A lo mejor ustedes es más fácil pensarlo como una pinza. Como una pinza. Entonces, si yo cierro la pinza, termino pinzando, para jugar con palabras, termino pinzando la vena renal izquierda. Compás o pinza aortomesentérica es lo mismo. Buenísimo, gracias. Profe, Sí, dime. entonces la tercera porción se encuentra en el compás, en este espacio. Claro, se encuentra dentro de la pinza. Y yo te podría decir, la tercera porción del duodeno, si la tercera porción del duodeno se encuentra ubicada por dentro de la pinza o compás aortomesentérico. Muy bien. ¿Quién queda por delante? La mesentérica superior. ¿Quién queda por detrás? La aorta abdominal. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Fantástico. Esa es la idea de lo que quiero que entiendan. Si ustedes entienden eso, está perfecto. Bien. La última porción del duodeno es la que llamo cuarta porción, que es ascendente. Va a ir de la tercera a cuarta porción del duodeno a buscar la primera, por eso cierro como si fuera una cubierta alrededor de la cabeza del páncreas, que sería la llanta, y las principales relaciones que tiene son con el páncreas, con el cuerpo del páncreas, con el riñón izquierdo, con la glándula suprarrenal izquierda. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me puede repetir las relaciones de la Sí, cuarta porción, sí, por favor? cuarta porción del duodeno se va a relacionar fundamentalmente con compás aortomesentérico en la cara anterior, con cuerpo del páncreas, en la cara posterior se relaciona con el riñón izquierdo, uréter izquierdo, también se va a relacionar con la glándula suprarrenal izquierda. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, Bueno, perdón. sí, Con dale. el páncreas de forma anterior se relaciona. Interna, superior, por arriba. Ok. Bien, yo les decía recién que entre las cuatro porciones del duodeno, que las vamos a repasar acá, esta sería la primera, bueno, esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta la cuarta, es decir, entre las cuatro porciones del duodeno, vamos a encontrar que se ubica, uniendo las cuatro porciones, fíjense cómo contiene, como si fuera verdaderamente una relación entre la llanta de un auto y la cubierta, ¿no? Miren cómo la cabeza del páncreas queda engarzada o queda contenida entre las cuatro porciones del duodeno. Y entre el duodeno, perdón chicos, pero estoy en mi casa y hay perros. Sí, no hay problema, yo tengo la mía acá al lado. Entre el duodeno y el páncreas se establece una unidad
se establece una unidad tal que se denomina simbiosis. Es decir, es una unión tan estrecha que hay una verdadera simbiosis entre el duodeno y el páncreas. Esta unión estrecha es tan estrecha que permite una relación no solamente anatómica, sino también embriológica, fisiológica, desde la patología y también desde lo que es lo quirúrgico. También desde lo quirúrgico. Hay una perfecta anastomosis entre estos elementos. Fíjense, cuando hablamos de la simbiosis anatómica, cuando uno pregunta por qué hay una simbiosis anatómica, primero es por la relación que se establece. Es decir, el duodeno rodea la cabeza del páncreas. Y además se establece una relación por la desembocadura de los conductos del páncreas en la segunda porción del duodeno. Y fíjense lo que hablábamos hace un rato. Fíjense, acá yo tengo este conducto que recorre el páncreas desde la cola hasta la cabeza, desembocando aquí en la segunda porción del duodeno. Este conducto es el conducto principal del páncreas o wirsum. Y este conducto que es accesorio, que ustedes ven acá, es el conducto de Santorini. Es decir, anatómicamente hablando, tenemos por un lado esta relación que se establece entre las cuatro porciones del duodeno y la cabeza del páncreas. Por otro lado, la desembocadura del conducto principal del páncreas, el que lo recorre de cola a cabeza, que es el wirsum, y del conducto accesorio del páncreas, que es el Santorini. Y fíjense que si recuperamos contenido, esto es carúncula mayor y esto es carúncula menor. Faltaría acá nada más que el colédoco, que si lo dibujamos vendría ahí para desembocar junto con el wirsum, ahí vendría el colédoco. Y además, para pensar esta simbiosis anatómica, la irrigación del duodeno y del páncreas a través de las arterias duodeno-pancreáticas, que son ramas de la aorta, también son compartidas. Miren este gráfico, esta foto que me parece interesantísima. Acá, ¿qué puedo ver? Vamos a cambiar de color para que podamos marcar bien. A ver, vamos a mirar, vamos a buscar esta que me parece que se va a ver mejor. Acá tengo hígado, esto es páncreas, esto es duodeno, esto es colon. Y fíjense qué interesante lo que vemos acá. Esto es vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, esto es vesícula biliar, esto es conducto cístico, esto es colédoco. ¿Ven ahí el colédoco? Y fíjense cómo el colédoco termina desembocando en la carúncula mayor junto con este conducto que recorre el páncreas desde la cola hasta la cabeza, que es el conducto de wirsum. Esto es wirsum. ¿Lo ven ahí? Cómo desemboca, miren ahí. Ese orificio que está ahí es la carúncula mayor. Y esto que rodea el orificio es la papila o ampolla de Vater, desembocando en la segunda porción del duodeno. Esto es porta, esto es vena porta, esto es arteria hepática. Entonces, fíjense ustedes ahí, tienen hilio hepático y las relaciones que se establecen con el duodeno en la segunda porción. ¿Se entendió hasta ahí? Ahí estamos viendo esta simbiosis que hablamos de esta simbiosis duodeno-pancreática, pero más allá de esta simbiosis anatómica, también hay una simbiosis fisiológica. ¿Por qué hablo de una simbiosis fisiológica? Porque para que se establezcan ciertos procesos funcionales, necesito que estos
líquidos que produce el páncreas, que es lo que llamamos jugo pancreático, se vuelquen a la segunda porción del duodeno. ¿Para qué? Para que puedan tener relación con el quimo que viene desde el estómago. Y también hay una simbiosis desde el punto de vista patológica. ¿Por qué? Porque una patología de la cabeza del páncreas termina afectando por contigüidad al duodeno, así como una patología de duodeno me va a afectar de alguna manera al páncreas. Hay una relación tan estrecha entre una estructura y la otra que siempre vamos a terminar afectándolo de alguna manera. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? Sí, yo tengo una pregunta de cómo es el nombre de que usted había dicho de la irrigación del duodeno y el páncreas se da por las... Por las arterias duodeno-pancreáticas. Gracias, profe. Muy bien. Bien. Cuando el duodeno, la cuarta porción del duodeno, ahí va a formarse lo que llama el ángulo duodeno-yeyunal, y vamos a formar lo que sería la segunda porción del intestino delgado, que es lo que conocemos con el nombre de yeyuno-ilion. El duodeno es una porción fija del intestino delgado. ¿Qué quiere decir fija? Que se mantiene adherido por una fascia a la pared abdominal posterior. La fascia que une el duodeno a la pared abdominal posterior se llama fascia de Treat. Entonces lo que decíamos que el duodeno está adherido a la pared abdominal posterior por una fascia que se llama fascia de Treat. En cambio, el yeyuno-ilion representa la porción móvil del intestino delgado. ¿Por qué? Porque está unido a la pared abdominal posterior por un repliegue peritoneal que es un meso que se denomina mesenterio. Este intestino delgado se dispone en forma de asas. ¿Qué quiere decir? Toma esta disposición. Estamos en forma de una asa. Y van a ver que fundamentalmente vamos a tener que las asas de yeyuno son verticales para luego el ilion terminar con asas que son un poco más horizontales para terminar a nivel del colon ascendente. La otra cosa interesante a recordar es que no existe una división estrecha o anatómica entre yeyuno e ilion. Decimos siempre que si este es el duodeno, la parte de yeyuno tiene esta disposición y la del ilion tiene esta disposición. Pero no hay un límite, no existe un límite anatómico preciso entre una estructura y la otra. No tengo una división precisa, como sí puedo mostrar la división entre duodeno y yeyuno, entre duodeno y yeyuno-ilion, sí, porque tengo esto que establezco como el ángulo duodeno-yeyunal. ¿Se entiende lo que digo? Entre yeyuno e ilion no hay una división precisa.
Bueno, ahí tienen pintado en celeste toda esta masa de intestino delgado que forma esa estructura de convexidad interna que son las asas de intestino delgado. Tienen esa disposición en forma de C. Y fíjense ustedes que el tejido este que yo estoy marcándoles acá, que es lo que permite unir estas asas de intestino delgado a la pared abdominal posterior y que le da movimiento, eso es lo que llamo mesenterio. Eso es lo que llamo mesenterio. Y si alguna vez en su vida han comido chinchulines de la vaca, bueno, los chinchulines es intestino delgado. Y esa grasa que hay en los chinchulines, que es lo que llamamos el mesenterio, nada más ni nada menos. No es es muy sencillo de ver. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, sí, profesor. Sí, Bien. profe, el mesenterio, ¿dónde está adherido, digamos? ¿Cómo? El mesenterio, El ¿dónde está adherido? mesenterio va a ir a la pared abdominal posterior. Va a ir a terminar, va a unir todo el intestino delgado. Es decir, suponete que, recordemos el dibujo que hacíamos el otro día. A ver. Supongamos que esta es la pared abdominal posterior. Esta es la pared abdominal anterior. Acá tendríamos el diafragma. Entonces nosotros decíamos que el peritoneo, ¿qué hacía? Teníamos el peritoneo parietal, que era el que cubría toda la cavidad abdominal, ¿sí? Las paredes. Cuando llega acá, el mesenterio, ¿qué hace? Esto. El peritoneo se va hacia adelante, acá tendríamos el intestino delgado y toda esta porción de tejido que me une la pared posterior es esto que vos ves acá. Todo este tejido que vos ves acá. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿qué hace ese mesenterio? Une el intestino delgado, el yeyuno ilion, a la pared abdominal posterior. Le da movimiento además. Y además vas a ver que entre las dos hojas que forman el mesenterio contiene en su interior un pedículo que llamamos pedículo básculo nervioso. En el interior de esos O sea que profesor, discúlpeme, el mesenterio sería la grasa que tiene el intestino. No es la grasa que tiene el intestino. Es la porción de peritoneo que une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Esa porción de peritoneo tiene grasa, pero no es tejido adiposo solo. Hay dos hojas de tejido ahí. No es grasa solo. Es peritoneo con grasa, por supuesto, pero no es tejido adiposo solo. ¿Está entendido? Sí, y no tiene ninguna otra función el mesenterio, además de la adhesión a la pared abdominal y contiene las... Exacto, es muy buena la pregunta. Ese mesenterio entre sus dos hojas permite el pasaje de los vasos que van a irrigar al intestino delgado. Todos los vasos, toda la vasculatura, si vos mirás en este dibujo, fíjate cómo en las hojas del mesenterio vos podés ver cómo viajan los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Todo lo que sería el pedículo básculo nervioso que va a irrigar al intestino delgado va entre ambas hojas del mesenterio. Genial, gracias. Es decir, el mesenterio no solamente permite unir el intestino delgado a la pared abdominal posterior, sino que además permite que los vasos sanguíneos que nacen de la aorta abdominal puedan llegar hasta las paredes intestinales. Llevan el pedículo básculo nervioso. Miren, acá tienen un dibujo, ¿ven? Esto es mesenterio. Todo esto, fíjense que es mesenterio. Como esta hoja, estas dos hojas permiten unir las distintas asas intestinales a la pared abdominal posterior. Acá también lo ven, esto es mesenterio, ¿ven? Esto que va acá es la raíz del mesenterio y fíjense cómo se distribuye
entre las distintas asas del intestino delgado, uniendo el intestino delgado a lo que es la pared abdominal posterior. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Ahí lo pueden ver mejor aún. Fíjense ustedes, acá tenemos esta arteria que vemos acá. Fíjense que pasaba por delante de la tercera porción del duodeno. ¿Cómo se llamaba la arteria que pasaba por la tercera porción del duodeno y que quedaba la tercera porción del duodeno, la vena renal? Esta es la arteria mesentérica superior. Fíjense cómo la arteria mesentérica superior da estas ramas que se van metiendo en este tejido que ustedes ven ahí, que eso que se ve amarillito ahí es el mesenterio. Y fíjense cómo puedo ver perfectamente la línea de inserción del mesenterio, esta línea ascendente que va de derecha a izquierda, desde el ciego hasta la tercera porción del duodeno, es la línea de inserción del mesenterio, y cómo todas las ramas de la mesentérica van a caminar por dentro de lo que es el mesenterio, formando estos arcos. Ven que se forman arcos que se llaman arcos de Riolano. Las arcadas de Riolano, de donde van a nacer después los vasos rectos que se encargan de la irrigación del intestino delgado. Es decir, cuando yo pienso en la irrigación del intestino delgado, voy a pensar siempre en mesentérica superior a través de las arcadas de Riolano. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Y toda la sangre venosa del intestino delgado y del intestino grueso, ¿a dónde va? Va a través de la vena mesentérica superior y va a formar lo que es la vena porta. Todo lo que es la sangre venosa del intestino delgado y del intestino grueso llega a través de los vasos mesentéricos superior e inferior, para ser correctos, y tributan a la vena porta. ¿Por qué a la vena porta? ¿Por qué toda la sangre del intestino va a la porta, chicos? A ver si pueden... Porque llega al hígado. Porque luego va al hígado. Pero la sangre... Porque tiene los nutrientes absorbidos. Muy bien, porque... Muy bien. Estas venas, la sangre que va al intestino, esta sangre venosa del intestino, es rica en nutrientes. Toda la absorción de nutrientes, fundamentalmente del intestino delgado, ¿a dónde la tenemos que llevar? Por sistema porta al hígado. ¿Y el hígado qué función va a cumplir? Vamos por porta al hígado. Y en el hígado es el lugar físico donde se lleva a cabo ¿qué proceso importante? Los metabolismos, claro. Ahí tenemos el porqué la sangre venosa del intestino no va a cava. Podría ir a la cava, pero no. Va a la porta. ¿Y por qué a la porta? Porque la porta es la que va a llevar la sangre venosa rica en nutrientes al lugar físico donde se lleva a cabo la mayor parte de los procesos metabólicos, que es el hígado. ¿Se entendió eso? Profe, Sí. una pregunta. Dime. La sangre venosa de los intestinos llega a la vena porta por ramas de la misma. Claro, O- pero si vos querés armar, porque ahora vamos a armar la porta para que vos entiendas de dónde viene eso. Si yo dibujo la porta, yo tengo, por un lado, el tronco de la vena porta. El tronco porta. Ahora, ¿cómo se forma el tronco porta? El tronco porta se forma a través de las venas tributarias. ¿Quién tributa la porta? La vena mesentérica superior, que se une a la esplénica, mesentérica superior y esplénica. Estas dos venas, mesentérica superior más esplénica, van a formar el tronco espleno-mesentérico. Y acá, ¿quién desemboca? La mesentérica inferior. Entonces, el tronco porta, ¿cómo se forma? Por el tronco espleno-mesentérico y la vena mesentérica inferior. Y este tronco porta, ¿dónde desemboca? Al hígado. Quería hacerlo más fácil. ¿Cómo se forma la porta? Mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica. Les cuento un chusmerío.
Hay algunos autores que dicen que no las llamemos, vamos a llamar mesentéricas a las arterias. Entonces habla de arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Y a las venas, para no equivocarnos, las vamos a llamar mesaraicas. Entonces, en vez de llamar vena mesentérica mayor y vena mesentérica superior y mesentérica inferior, hablan de vena mesaraica superior y mesaraica inferior. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Es una denominación diferente. ¿Se entendió eso? Sí, Bien. Profe, ¿me dime. repite el nombre del tronco que se hace contra la mesentérica y la esplénica? Tronco espleno-mesentérico, o también lo podés encontrar como tronco espleno-mesaraico. Gracias. De nada. ¿Se entendió la irrigación, muchachos? Sí, profe. Bien. Sí. Miren qué buena imagen. Esto es un tránsito de intestino delgado. ¿Cómo se hace este tránsito de intestino delgado? Se le da a la persona a tomar una sustancia de contraste por vía oral, que se llama bario, y se le hacen una serie de radiografías. Fíjense acá. Esto que está, acá tengo estómago, este es el píloro, primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno. Esto que se ve acá, miren qué bien que se ve, es el ángulo, esto que ven acá es el ángulo duodeno-yeyunal, y acá empiezan las asas delgadas. Todo esto que veo acá es asa delgada. Yo acá no puedo a ustedes establecerles un límite entre duodeno y yeyuno, no hay un límite establecido. Estamos ahí, estamos viendo, estudiando lo que se llama un tránsito de intestino delgado. Esto se hace con una radiografía con sustancia de contraste. Bueno, ahí terminamos con intestino delgado. Vamos a hablar un poquito más de intestino, ahora de intestino grueso. El intestino grueso es la porción que bien llamamos por su calibre, la porción del tubo digestivo que está comprendido entre, miren, la desembocadura del yeyuno ilion que está acá y el final que es el recto. El intestino grueso va desde la desembocadura del yeyuno ilion hasta terminar a nivel del recto. Hay dos maneras diferentes de dividir al colon o intestino grueso. Una es una división anatómica que decimos que el colon está formado por el ciego, que es la porción de intestino grueso que queda por debajo de la desembocadura del yeyuno ilion, lo que queda por arriba hasta el ángulo derecho es colon ascendente. El colon ascendente se va a relacionar con el hígado formando lo que se llama ángulo hepático. Esta porción es la que llamamos colon transverso, que es la porción que va desde el ángulo hepático hasta su relación con el vaso, que es el ángulo esplénico. Luego viene el colon descendente hasta la cresta ilíaca. Y después encontramos lo que llamamos el colon iliopélvico o colon sigmoides hasta su desembocadura en la ampolla rectal. Esa es una división anatómica, es decir, cuáles son las porciones anatómicas que constituyen al intestino grueso. La otra forma de dividirlo, y es la forma que yo les recomiendo que lo planteen porque es más fácil, es la que conocemos como colon derecho y colon izquierdo. ¿Ven? Colon derecho y colon izquierdo. ¿Y cómo es esa división? Esa división la hacemos
Algunos autores dicen a través de lo que es el esfínter de Cannon, que es un esfínter que no existe anatómicamente, es más histológico. Otros autores dicen, bueno, es una línea imaginaria que pasa por la segunda porción, por la cara interna de la segunda porción del duodeno y me permite dividir el colon derecho del colon izquierdo. Entonces, cuando hablo de colon derecho, ¿qué forma el colon derecho? Miren esta línea roja que tracé acá, es la que pasa por la cara interna de la segunda porción del duodeno, que coincide con el esfínter de Cannon. Entonces, cuando hablo de colon derecho, digo que el colon derecho está formado por ciego, colon ascendente, ángulo hepático y tercio proximal del colon transverso. Entonces, ¿puedes miren, repetirlo? chicos, lo tienen dibujado. Si yo hablo de colon derecho, ¿quién forma el colon derecho? El colon derecho está formado por el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático y el tercio proximal de colon transverso. Ahí lo tienen escrito. El colon izquierdo, ¿cómo queda formado? Por los 2 tercios restantes del colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon iliopélvico, hasta su desembocadura en el recto. Repito, entonces, colon derecho, ciego, colon ascendente, ángulo hepático y el tercio proximal del colon transverso. El colon izquierdo está formado por los 2 tercios restantes del colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon iliopélvico hasta su desembocadura en el recto. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Quedó alguna duda? Profe, Dime. una división embriológica sería... Ahora lo hablamos, no te apures. Ahora lo hablamos. Ahora cuando hablamos de las diferencias de colon derecho e izquierdo, planteamos las diferencias embrionarias. Sí. Profe, Sí, te escucho. una pregunta. Una vez me preguntaron cuál Sí. sería la división anatómica del colon derecho e izquierdo. Puede ser que se refería a A este eso. esfínter de Cannon. No. Lo que te estaban preguntando era, cuando hablamos de la división anatómica entre... La división entre colon... Si te preguntan, ¿cuál es la división? ¿Cuál es el punto de división entre colon derecho y colon izquierdo? Uno puede decir el esfínter de Cannon. Si yo hablo de esfínter de Cannon, estoy hablando de una estructura más histológica que anatómica. Anatómicamente, para ubicar ese esfínter de Cannon, digo que es una línea imaginaria que pasa por la cara interna de la segunda porción del duodeno. Pero yo creo que lo que te estaban preguntando es qué elementos forman parte del colon derecho y del colon izquierdo, lo que decíamos hoy, ciego, colon ascendente, ángulo hepático, tercio proximal del colon derecho. Bueno, pero me parecía que me preguntaba algo porque yo le dije eso, cómo estaban constituidos los colon derecho e Ajá. izquierdo, y me dijo, no, hay una porción, algo anatómico que divide, que hace esa división. Está bien, entonces lo que te preguntaba era esfínter de Cannon, pero acordate siempre que el esfínter de Cannon es un reparo más histológico que anatómico. Anatómicamente no se ve un joraca. ¿Estamos? Lo único que yo veo es colon. Si yo tengo que ver la división no la voy a ver. Entonces, para verla anatómicamente, trazo una línea imaginaria que pasa por la cara interna de la segunda porción del duodeno. Esa línea imaginaria que pasa por la cara interna de la segunda porción del duodeno coincide con ese esfínter de Cannon histológico y me permite dividir en colon derecho y colon izquierdo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. Ok, buenísimo. Vamos a ver ahora qué diferencias hay entre el colon derecho y el colon izquierdo. Fíjense, el colon derecho, ¿cómo está formado? Por el ciego,
el apéndice, Recording colon is on. ascendente, el colon hepático y el tercio proximal del colon transverso. Mientras que el colon izquierdo está formado por los 2 tercios distales del colon transverso, el ángulo esplénico y el colon descendente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra diferencia hay? El colon derecho es más superficial. ¿Qué quiere decir que es más superficial? Está más cerca de la pared abdominal anterior. Mientras que el colon izquierdo está más próximo a la pared abdominal posterior, por eso es más profundo. El colon derecho tiene mayor diámetro. Cuando uno mira la luz del intestino grueso, tiene mayor diámetro que el colon izquierdo, que es de menor diámetro. Por eso siempre las patologías oclusivas, es decir, las patologías que producen oclusión, van a estar sobre el lado izquierdo más que sobre el lado derecho. El colon derecho tiene paredes delgadas, el colon izquierdo tiene paredes más gruesas. El colon derecho, desde el punto de vista funcional, hay mayor absorción. ¿Qué absorbe el colon? Fundamentalmente agua y electrolitos. Fundamentalmente absorbe agua. Mientras que el colon izquierdo actúa como un reservorio y tránsito ¿de qué? De materia fecal o heces. El colon derecho tiene contenido líquido, mientras que, obviamente, como este colon derecho hace absorción, el colon izquierdo tiene contenido ya más sólido. La otra diferencia es la irrigación. El colon derecho está irrigado por la arteria mesentérica superior, mientras que el colon izquierdo lo hace por la arteria mesentérica inferior. Los linfáticos del colon derecho son tributarios a la mesentérica superior, a los ganglios mesentéricos superiores, mientras que el colon izquierdo son tributarios a los vasos mesentéricos inferiores. Otra diferencia es que el ángulo hepático es más bajo y superficial, mientras que el ángulo esplénico es alto y profundo. Desde el punto de vista de la inervación parasimpática, el colon derecho es plexo solar, mientras que el colon izquierdo es plexo hipogástrico. Y acá está la diferencia embriológica. El colon derecho deriva del intestino medio, mientras que el colon izquierdo lo hace del intestino posterior. Estas diferencias entre colon derecho y colon izquierdo son las que les van a preguntar siempre cuando uno plantea las diferencias entre colon derecho y colon izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? La otra cosa que es muy común que preguntemos, es qué diferencias hay a simple vista entre el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, ¿qué diferencias podríamos encontrar? ¿Leyeron alguna vez? Son las tenias y las austras, ¿no? Bien, la presencia a nivel del colon o de intestino grueso de una serie de cintas musculares, que son estas que les voy a mostrar acá. Estas cintas musculares se llaman tenias. Son 3 cintas musculares que recorren todo el colon y que se llaman tenias. La otra es la presencia de estos pliegues que van a determinar la presencia de estas abolladuras que se llaman austras. Esa formación de abolladuras que tiene el colon, que está dado por esos pliegues que forman las austras. Y la otra cosa es la presencia de estas
pequeñas bolsas adiposas que les marco acá, que se llaman o reciben el nombre de apéndices epiploicos. Es decir, que a simple vista, esos son los elementos que me permiten diferenciar el colon derecho del colon izquierdo. Perdón, profe, apéndices... Epiploicos, son bolsas adiposas. Cuando uno pregunta esto, cuando uno les pregunta en el examen cuáles son las diferencias más importantes entre colon derecho, cómo puede diferenciar usted el colon derecho y el colon izquierdo a simple vista, lo que uno siempre escucha es el calibre. El colon es más grueso, el intestino delgado tiene menos calibre que el intestino grueso, en tanto y en cuanto que sean normales. ¿Estamos? Pero cuando no es normal, lo que me permite identificar una estructura de la otra es estos elementos que hemos mencionado. ¿Y en qué situación sería normal eso, profesor? Situaciones patológicas, obviamente. Sí, como ser algún tumor No, o no importa. pólipo. No importa. No se metan en eso porque ahí uno tiene que empezar a clasificar patología y no tiene sentido hoy por hoy. Piensen en un intestino normal, no piensen en patología. Ya van a tener mucho tiempo para meterse en ese camino. Ahora lo importante es que podamos entender la situación normal. Profesor. Dime. Disculpe, las diferencias que dijo son entre intestino delgado y grueso. Exacto. Lo que me permite diferenciar el intestino grueso del delgado es que el intestino grueso tiene como elementos importantes la presencia de estas cintas musculares a las cuales llamamos tenias, las pliegues que van a delimitar las austras y estas bolsas adiposas que conocemos con el nombre de apéndices epiploicos. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Profe, una Dime. consulta. Sí. ¿Es importante saber la diferencia, o sea, de las tenias libres, posterior, o sea, la disposición? Sí, es una idea general de eso tienen que tener. Nadie les va a preguntar tan fino, pero bueno, si uno puede llegar a mantener eso es importante. Dónde las encuentro, cómo se encuentran ubicadas las tenias y a dónde desaparecen. Desaparecen en el recto, ¿no es cierto? Pero bueno, tener una idea general no está mal. Gracias. Bueno, ahí tienen para que puedan ver un poco cada una de las porciones. Acá para que podamos ver un poco la irrigación, que ya la hemos dado. Y bueno, acá lo que podemos ver es, fíjense, un estudio. Acá vemos un colon por enema, mientras que en el estudio anterior veíamos un estudio, un tránsito de intestino delgado. Para estudiar el intestino delgado, el paciente toma por boca esta solución que contiene esta sustancia de contraste que se llama bario. En esto que estamos viendo acá es un colon por enema. El estudio este que ven acá es un colon por enema. ¿Qué se hace? Se llena el intestino a través de una solución baritada, que también contiene la misma sustancia de bario, pero se hace por un enema, por vía rectal. Y lo que se hace es llenar el tubo con esta sustancia de contraste y después se toman distintas radiografías. ¿Estamos? Fíjense que acá me deja ver muy bien, fíjense que bien que se ven los pliegues, las que llamamos austras. ¿Ven los pliegues que determinan las austras? ¿Ven qué bien que se ven las austras? Este estudio, no tiene sentido que se los diga a ustedes, pero se los cuento. Se dice que tiene doble contraste, porque tiene esto blanco, que es el bario, pero fíjense que acá yo veo delimitando muy bien la pared algo negro, es decir, le inyectaron doble contraste. ¿Cómo es el doble contraste? Bario y aire. Entonces, de esa manera hacemos el doble contraste. Ya lo van a estudiar en radiología en algún momento de sus vidas. Bien.
¿Dónde termina desembocando el intestino grueso? Termina desembocando en el recto, que es la porción terminal del tubo digestivo. Y el recto, esto es importante, por favor que se acuerden, el recto se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta el ano. Desde la tercera sacra hasta el orificio anal. Las relaciones que se establecen entre el recto son diferentes en el hombre y en la mujer. Hacia atrás, este es un corte de una mujer, porque sabemos que es una mujer, fíjense que acá está el útero, acá está la vagina. Fíjense que el recto por detrás se relaciona con el sacro y por delante se relaciona con el cuello de útero y vagina, separado por este fondo de saco que forma el peritoneo. Miren acá, el peritoneo viene y cubre los órganos que están en la pelvis, y acá sube el peritoneo parietal. Acá se forma este fondo de saco que se llama fondo de saco, ¿cómo se llama? Vagino-rectal o fondo de saco de Douglas. Este es el famoso, se escribe así, Douglas. Douglas. Exacto, es el fondo de saco de Douglas. ¿Estamos? O fondo de saco recto, vagino-rectal. En el hombre, a ver si tengo un corte masculino, pero acá lo tengo. Miren, en el hombre, el recto por detrás se relaciona con el sacro. Esto es sacro. Acá va de la tercera sacra hasta el ano. Y fíjense que esto es peritoneo. Pero en el hombre, ¿qué me falta acá al medio? No tengo el útero ni la vagina. Entonces, el recto se relaciona hacia arriba con la vejiga y hacia abajo con la próstata y las vesículas seminales, separadas por el fondo de saco vesicorrectal, o también conocidos como Douglas. Pero fíjense la diferencia. Este fondo de Douglas en la mujer es el fondo de saco recto vaginal. En el hombre es vesicorrectal. Para que lo tengamos en cuenta, es por eso que la vía de acceso más fácil en el hombre, esta es la próstata, esto es próstata. Entonces fíjense por qué la próstata se revisa por tacto rectal, porque hay una relación directa entre la próstata y la pared anterior del recto. ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, se ve. Perfecto. Este fondo de saco, llamado fondo de saco de Douglas, es el punto más declive en una persona de pie. Si yo pongo una persona de pie paradita, el punto más declive es el fondo de saco de Douglas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno quiere buscar, ya lo van a ver más adelante en clínica, en un montón de materia, cuando hay pequeña cantidad de líquido dentro de la cavidad peritoneal, si el paciente está parado, se deposita acá, en el fondo de saco de Douglas, no así si está acostado. Bueno. Profe, una consulta. Dime. El tabique retrorectal. El tabique, ¿dónde quedaría? Es el tabique que me separa, las estructuras del recto con las estructuras anteriores.
Ese es el tabique rectal. Ah, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta de esto? Después van a ver que esto lo vamos a retomar cuando estudiemos en segundo año. Vamos a ver pelvis, piso pelviano y periné. ¿Estamos? El recto está inervado por las arterias hemorroidales, por las arterias rectales, que son ramas hipogástricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, está perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, algo para preguntar? Sí, yo iba a pedir si... Ah, bueno, perdón. Pregunta. Escucho. No, habla nomás, porque otra cosa preguntaría. Bueno, yo iba a pedir si podía repetir las relaciones que eran distintas entre el hombre y la mujer. Sí, cómo no. Del recto. Entonces, fíjense, las relaciones posteriores son iguales. Se relaciona con el sacro y pared abdominal posterior. En cambio, las relaciones anteriores en la mujer lo hace con el cuello de útero y vagina a través del fondo de saco de Douglas, y en el varón se relaciona con vejiga y próstata, y la relación que se establece entre recto y vejiga es a través del fondo de saco recto vesical o fondo de saco de Douglas. Acuérdense que el sacro de Douglas en la mujer es la relación que se establece entre recto y vagina, en cambio en el varón es entre vejiga y recto. Y hacia abajo, el recto se va a relacionar con lo que es el piso, de la pelvis, que también se lo conoce con el nombre de periné. Es decir, lo que está cerrando la pelvis hacia abajo es lo que conocemos con el nombre de periné. Profe, ahí Lola te habló por el chat. ¿Cómo? Lola te preguntó algo por el chat, me parece. ¿Qué me pregunta? Hola, profe. Hola, Buenas Lola, noches, ¿cómo ¿cómo va? andás? Nada, yo te quería hacer un par de preguntas de crecimiento y desarrollo, pero cuando terminen con las dudas de esta clase para no... Ok, no hay problema. Así que espero un ratito más. Gracias, Dale. Santino. ¿Alguien más? Profe, yo estudié el recto dividido en dos segmentos, uno superior, pélvico, y uno inferior, que sería el conducto anal. Sí, ¿Está bien está planteado? perfecto, sí, pero nadie te va a preguntar recto tan... Ahora vamos a llegar en crecimiento, en nutrición vamos a realmente preguntamos hasta colon, no nos metemos todavía en recto, ni en aparato esfinteriano, no nos vamos tan ahí. Fundamentalmente hablamos de colon, hasta colon. Hay que saber el recto, de dónde a dónde va, de dónde a dónde se extiende, las relaciones. Recording has pero stopped. nadie te va a preguntar tan finito las relaciones. Profe, Sí. a mí me quedó una sola duda del principio de que era que el intestino delgado desemboca en el colon transverso y el nombre de la válvula. Pará. Hay un error ahí. Ah, El intestino delgado desemboca en el colon ascendente, ahí está. por encima del ciego. Es decir, el ilion desemboca en el colon ascendente, inmediatamente por encima del ciego, y esa desembocadura que hace está regulada por una válvula que se llama válvula iliocecal.
La desembocadura del ilion en el colon ascendente lo hace inmediatamente por arriba del ciego y está provisto de una válvula que se llama válvula iliocecal. Listo, eso es lo que me Profe, faltaba. una consulta. Sí. ¿La válvula esa es lo mismo que orificio ileocólico? Sí, calculo que debe ser lo mismo. Lo importante es recordar que ese orificio donde desemboca el ilio en el colon ascendente está provisto de una válvula que llamamos válvula ileocecal. Eso es importante que te lo acuerdes. Después más adelante vas a entender, cuando empieces a ir más adelante en la carrera, vas a entender cuál es la importancia de la válvula ileocecal. Bueno, Profe, uma coisa que eu não compreendi da válvula ileocecal. sí. Quando eu estava lendo sobre ciego, a configuração interna habla de ella, que ella está na configuração interna. Sí, claro. Ella se abre hacia el exterior para desembocar. No, se abre hacia la luz del intestino grueso. Imagínate vos que el ilion perfora la pared del colon ascendente para desembocar en el colon ascendente por arriba del ciego. Y la válvula regula el pasaje de elementos, permite el pasaje en el sentido de ilion hacia colon y no de colon hacia ilion. Normalmente cuando la válvula iliocecal es continente, ¿no? Las válvulas siempre la función que tienen es permitir que algo pase en un único sentido, es decir, permite que el contenido del intestino delgado pase al colon evitando el retroceso hacia el sentido inverso, ¿se entiende? Sí, sí, gracias. Profe, Dime. una pregunta. Sí. ¿Hay alguna duda entre válvula y esfínter? ¿Diferencia? Sí, son dos cosas diferentes. La válvula regula el pasaje de algo en un único sentido. La válvula permite que algo pueda pasar de un lado a otro, pero no en sentido inverso. Y el esfínter regula el paso. ¿Estamos? El esfínter, ¿qué hace? Cierra y cuando necesito que algo pase, abro. La válvula deja que siempre pase algo, pero de derecha a izquierda, nunca de izquierda a derecha. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Mientras Gracias. el esfínter regula el pasaje de algo, la válvula permite que algo pueda pasar en un único sentido. No hay retroceso. Esa es la diferencia que hay entre mira lo que me salió, entre una válvula y un esfínter. Profe, ¿puede ser que también sea porque tiene valvas, la válvula? La válvula, toda válvula está formada, las estructuras que forman una válvula se llaman valvas. Las estructuras que forman una válvula se llaman valvas. Profe, otra pregunta. El colédoco, o sea, cuando va hacia la carúncula, o sea, ¿ingresa en el páncreas o pasa por delante? No, pasa por detrás del páncreas. Ah, bueno, gracias. La vía biliar tiene distintas porciones, pero no se preocupen, eso lo vamos a estudiar cuando veamos hígado. Pero sí, la vía biliar tiene porciones y una de las porciones de la vía biliar se llama retroduodeno-pancreática. Quiere decir que está por detrás del duodeno y del páncreas. Perdón, profe, ahí una chica preguntó algo por el chat. Que no tiene el micrófono, no puede prender el micrófono. Me pregunta si se llama Valentina y me pregunta, dice, me quedó una duda con respecto al hilio hepático. ¿Qué es el hilio hepático? El hilio, olvidémonos del hígado, pensemos en un hilio. El hilio es toda abertura, es todo espacio que permite el ingreso de un pedículo vásculo nervioso a un órgano. Estamos, el lugar por donde ingresan vasos y nervios a un órgano se denomina hilio. Por eso hablamos del hilio hepático, del hilio esplénico, ¿no? El lugar por donde entran elementos nobles a un órgano. Entran y salen, porque fíjense en el hígado, ¿qué está entrando? La arteria hepática. ¿Qué está saliendo? ¿Qué está entrando? La vena porta. ¿Qué está saliendo? La vía biliar.
qué está entrando? En los nervios. Entonces, el ilio es el lugar por donde entran y salen elementos nobles a un órgano. Profe, Dime. pregunta. El intestino delgado, ¿a solo 8.500 mililitros de agua? Sí, la función que tiene el intestino delgado es absorber, es decir, el intestino, más que el intestino delgado, el intestino grueso absorbe agua. El intestino delgado, la función que tiene fundamentalmente es la absorción de nutrientes. ¿Sí? Pero eso es más fisiología que anatomía. Ajá. Profesor, una pregunta. Dime. ¿El conducto colédoco atraviesa el páncreas o pasa encima de él? No, pasa por detrás del páncreas y después pasa por detrás del páncreas y después va a atravesar la pared. Por eso tiene no se hagan problema por vía biliar, que la vamos a ver en hígado. La vía biliar tiene distintas porciones. Tiene una porción iliar. ¿Estamos? La porción iliar es la que está en el hilio hepático. Tiene una porción que se llama retroduodeno. Tiene una segunda porción que se llama intraepiploica, que se ubica dentro del epiplón menor o epiplón pancreático, el epiplón, gastrohepático. Después tiene una porción que se llama retroduodeno pancreática, cuando pasa por detrás del duodeno y del páncreas, y una porción intramural es cuando se mete en la pared de la segunda porción del duodeno. ¿Estamos? Pero no se preocupen, ya vamos a volver a retomar el tema de vía biliar con hígado. ¿Qué otra cosa? ¿Hiato y esfínter es igual? No, hiato es un orificio. El hiato esofágico es el orificio esofágico del diafragma. Hiato es orificio, agujero. No es lo mismo que esfínter. El esfínter, siempre que hablo de esfínter, estoy hablando de fibras musculares circulares que regulan el paso de algo, que actúan como regulador del paso. Lo van a ver en el esfínter esofágico inferior, lo van a ver en el esfínter de Oddi. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda, algo? ¿No? Profe, acá una compañera está preguntando sobre la ampolla de váter. La ampolla de váter, solamente recordar que la ampolla es un repliegue de mucosa que recubre las carúnculas. Es un repliegue de la mucosa que recubre la carúncula. A ver, es más fácil eso hacer un dibujo que poderlo explicar. Esperen que voy a parar la grabación.